El capítulo 4 se titula La amistad con el mundo. La amistad con el mundo. Y observamos el capítulo 3 que Santiago comenzó hablando acerca de la lengua. Que la lengua es un miembro muy pequeño, pero puede incendiar muchos bosques. Y era como un ejemplo que ponía Santiago, ¿no? O también cómo es que los caballos, ¿se acuerdan que con un pequeño freno pueden domar o guiar ese caballo? No solamente eso, pero de un barco tan grande que podemos ver nosotros en el mar y un pequeño timón que puede ser dirigido a este barco. Y de la misma manera Santiago dice así, la lengua es también un miembro muy pequeño, pero puede hacer muchas cosas malas, pero también buenas. Y ahora Santiago está hablando aquí en este capítulo 4 acerca de la amistad con el mundo. Y vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a observar el capítulo 4 del versículo 1 al 3, lo que podemos llamarle el humilde carácter de una fe viva. Y vamos a ver de lo que se trata acerca de este humilde carácter de una fe viva. Y vamos a comenzar en el versículo número 1, si ustedes tienen ya sus Biblias. Y comienza Santiago diciendo así, y voy a leer de la Reina Valera, diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando yo leí esta pregunta, siempre nos vamos a lo que es quizás las guerras en los países, ¿no? Y en lo que está sucediendo en Corea del Norte y en Estados Unidos y tantas cosas, ¿no? Pero aquí Santiago se está dirigiendo más en lo que es personal, a cada uno de nosotros. Y es una buena, muy buena pregunta. ¿Cómo es que vienen las guerras? ¿Cómo es que surgen las guerras y los pleitos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una guerra o un pleito? Creo que todos, ¿no? Todos hemos sufrido con guerras y pleitos. Y aquí Santiago se hace esa pregunta. Y aquí Santiago, puedo observar en esta pregunta, está describiendo con precisión las contiendas y aún así entre los cristianos, en los términos de lo que se llama guerras y pleitos. Muy seguido las batallas ocurren entre los cristianos, ¿no lo creen? Hay muchas. Y las batallas son amargas y severas. Eso es lo triste de cada batalla. Pero vamos a ver más adelante, y sigue otra pregunta, lo que se llama pregunta retórica, que se está contestando en sí misma, y dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí vemos la fuente de lo que es las guerras y los pleitos entre los cristianos. Y siempre es la misma. Y aquí vemos lo que es la raíz de lo que puedo llamar la carnalidad. Una guerra interna dentro del creyente con respecto a lo que se llama las lujurias y la carne. Y observa bien, aquí está la respuesta. Está hablando aquí Santiago de que de vuestras pasiones. Eso es. Ahora el versículo 2, fíjate lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y dice al último, porque no pedís, ¿verdad? Ahora, aquí estamos observando los tipos de pasiones que llevan a lo que es el conflicto. Y aquí estamos viendo descriptivamente en este versículo. Las pasiones llevan al conflicto. Y comienza diciendo que codiciáis y no tenéis, ¿verdad? Cuando la gente observa a una persona y quizás esa persona sobresale en su vida y viene esa codicia
y uno observa que uno no tiene. Y aquí observamos que la ira y la ansiedad llevan al conflicto. Y peor cuando dice matáis. Y aún así dice ardéis de envidia. Ahora aquí observamos en este versículo 2, Santiago mira a lo que se llama el sermón del monte cuando está utilizando la palabra matáis. Es una palabra fuerte, si te das cuenta. Cuando se trata de una palabra acerca de matar, es una palabra muy fuerte para expresar algo más que es un asesinato, pero también como es nuestra condición en el corazón, el cual se muestra por nuestra ira en lo exterior. Y eso lo podemos observar en Mateo 5, capítulo 5, del 21 al 22. Pero no solamente se trata de matar exteriormente a una persona, pero ¿saben lo peor que puede suceder? Es matar a alguien internamente. ¿Dónde está tu corazón cuando nosotros estamos matando a una persona y la estamos tratando de destruir? Ahora, aquí la palabra asesinar, de lo que es la palabra matáis, es realmente alarmante, es muy alarmante. Ustedes cuando estamos en casa quizás o en un lugar y tú escuchas de, ¿sabes qué? Mataron a esta persona. Para tu vida, para tu corazón, ¿qué es? Temor, ¿no? Eso es algo realmente fuerte, muy alarmante. Y te das cuenta cuando tú supiste de alguien que mataron cerca de tu lugar, de tu ciudad. ¿No había temor? Sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos viviendo en un apartamento y enfrente de la ventana donde vivía, ahí mataron a una persona a cuchilladas, ¿no? A navajadas, o ¿cómo se dice? Navajazos, ¿verdad? Bueno, lo mataron. Pero la mujer gritando y pidiendo ayuda, ¿por qué? Porque realmente a su novio lo habían matado, lo habían acuchillado, esa es la palabra. Y qué triste, ¿no? Y siempre está ese temor en ti. De la misma manera, no solamente físicamente, pero también con nuestras palabras podemos nosotros matar a una persona. Y yo sé que Santiago ya habló acerca de lo que era la lengua y lo peligroso que puede ser. Pero realmente esta palabra, matáis, es muy alarmante. Tiene la intención de alarmar. Y aquí Santiago buscó el forzar a sus lectores que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. La pregunta es esta: ¿tenemos odio amargo hacia una persona? Si realmente nosotros estamos en ese lugar, entonces estamos en esa condición. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Si realmente ese es odio amargo, y tú puedes dar muchas excusas, pero es que es mi suegro o mi suegra o cosas así, o porque es que es mi enemigo número uno en el trabajo o en la escuela, o usted puede llenar ese espacio así. Pero realmente es muy alarmante, y aquí Santiago lo está diciendo. Ahora el versículo 3, fíjense lo que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Es claro ahí. Para gastar en ¿dónde? Como dice aquí, en vuestros deleites. Ahora aquí vemos la razón de que estos deseos destructivos existen entre los cristianos. Es porque ellos no buscan a Dios en su necesidad. Porque dice aquí, porque no pedís. O cuando ellos piden a Dios, pero ¿saben qué? Con unos motivos erróneos, con unos motivos egoístas. Por eso aquí dice Santiago, pedís mal, pides mal, pides mal. ¿Y cuántos de nosotros como padres vemos a nuestros hijos
Y cuando ellos piden, ¿no? Papi, quiero un dulce, ¿no? Y están pidiendo mucho dulce, entonces está mal para ellos. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas. Pero aquí dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, es claro. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Aquí cuando dice para gastar en vuestros deleites, es el mismo verbo usado para describir, ¿saben qué? El derroche innecesario. ¿Cuántos de nosotros hemos derrochado algo? ¿Dinero? ¿Cuántos de nosotros hemos derrochado dinero así nada más y se fue? ¿Saben quién derrochó dinero en la Biblia? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Derrochó su dinero. Él pidió la herencia, sabes que yo quiero mi herencia y dámela. Y se fue. Y eso lo observamos en Lucas 15. Los deseos destructivos persisten aun cuando oramos. Debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas, ¿saben en qué? En la satisfacción propia. Es interesante, ¿no? Cuando nosotros oramos, pedimos erróneamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos deseos en nuestro corazón erróneamente. Y ¿saben qué? Lo interesante es que a veces nosotros tratamos de encubrir ese deseo pensándolo espiritualmente. Ojo, Señor, es que si tú me das un avión, yo voy a servirte en el ministerio. Y por eso lo quiero, ¿no? Yeah, right, como dicen por ahí, ¿no? Y está mal, realmente está mal. ¿Por qué? Porque realmente pide mal la persona, pide mal el ministro. Y nosotros estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque nuestro centro no es Cristo Jesús, es nosotros mismos. Es por eso que aquí Santiago está diciendo, solamente quieres gastar para tus deleites. Ahora, del versículo 4 al 5, vamos a ver una reprensión de compromiso y codicia entre los cristianos. Y fíjate lo que dice en el versículo 4, una palabra muy fuerte, dice, oh almas adúlteras. Esa palabra es muy fuerte, hermanos, en la Biblia. Esta es una reprensión del vocabulario del Antiguo Testamento. Aquí observamos que Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando su pueblo fue atraído a ciertas formas de idolatría. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, observamos mucha idolatría. Y a Dios no le gustaba. Vemos en pasajes como Jeremías 3, capítulo 3, del 8 al 9, Ezequiel 6 al 9, Ezequiel 16, 32 y Ezequiel 23, 37. Y aquí vemos a Santiago hablando de la codicia, que es idolatría. También como dice en Colosenses 3:5, eso es para estudiar. Y es también que amistad con el mundo, eso es. Ahora fíjate lo que dice más adelante en este versículo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí estamos observando a Santiago que está reconociendo que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo, en rebelión en contra de Dios, y ser amigos de Dios al mismo tiempo. Aún el deseo de ser amigo, cuando aquí dice quiera ser amigo del mundo, se pone a sí mismo en ¿qué? En enemistad con Dios. Así que nosotros no podemos estar en el mundo y en las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios detesta eso. Y no solamente eso, pero lo más triste es que nosotros nos volvemos como cristianos unas personas miserables. Creo que somos las más miserables. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos vivir en el mundo, porque estamos pensando en las cosas de Dios y si, ¿qué estoy haciendo, verdad?
Y tampoco podemos estar en las cosas de Dios pensando lo que hicimos en el mundo. ¿Se han dado cuenta? Es triste, muy triste. ¿Y saben qué? Nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Porque no estamos ni en el mundo ni en las cosas de Dios. Estamos con un pie en los dos lados. Y eso es triste. Pero aquí vemos, y dice así más adelante, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Es claro, es bien claro. Santiago es muy claro y es entendible. Nosotros no podemos ser amigos del mundo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser enemigos de Dios. Muy claro. Así es que no hay problema si estás en el mundo, pero date cuenta que vas a ser enemigo de ¿qué? De Dios. Entonces ahí es un grave problema. Versículo 5 dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Y aquí dice que el Espíritu que Él ha hecho y morar en vosotros nos anhela celosamente. Es realmente el anhelo de Dios que nosotros estemos en un buen lugar. Pero ¿saben qué? Nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando nosotros estamos haciendo las cosas del mundo. No lo estamos haciendo enojar. No. Lo estamos entristeciendo. Diciendo, si realmente yo voy y estoy en las cosas del mundo, el Espíritu Santo va a decir, qué triste, ¿no? Y ese realmente no es mi anhelo para tu vida. Entonces nosotros entristecemos al Espíritu Santo. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar condenado por ello. Ahora, del versículo 6 al 12, vamos a ver las soluciones para la contienda. Aquí Santiago está hablando primero y abre su comentario o su plática y comienza con el problema, las contiendas, las guerras. Pero saben que no nos deja solamente pensando, y dice, bueno, pues sí, sino que realmente Él trae una solución. Y aquí vamos a ver del versículo 6 al 12, las soluciones para la contienda. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo Espíritu Santo que nos condena de nuestro compromiso, también nos dará gracia para servir a Dios como deberíamos. Pero esta gracia solo viene ¿a dónde? A los humildes, no a los soberbios. Solamente a los humildes. Así es que de este versículo subraya lo que dice, da gracia a los humildes. Y si realmente no quieres ser parte de los humildes, entonces vas a estar con los soberbios, ¿verdad? Que es el contraste. Ahora aquí cuando dice Dios resiste a los soberbios, la gracia y el orgullo son enemigos eternos. Ahora escucha bien, el orgullo demanda que Dios me bendiga a la luz de mis méritos. Eso es el orgullo, ya sea que fueran reales o imaginarios. Así es que si tú quieres ponerte en esa posición de orgullo, tú vas a decir, Dios bendíceme a la luz de mis méritos. ¿Se acuerdan del faraón? Estamos viendo el domingo en Éxodo
capítulo 14. Y vemos al faraón que estaba y siempre, a pesar de que Dios trajo las plagas a Egipto, el faraón siempre tenía ese corazón duro para no dejar salir al pueblo de Israel. Y no solamente eso, pero cuando llegó la última plaga, que fue la muerte del primogénito, le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Vete de aquí y llévate a tu pueblo. Pero ¿saben lo que dijo? También dentro de esa historia: pero dile a tu Dios que me bendiga también, ¿no? Ese es el orgullo del faraón. Viendo todo lo que estaba pasando y cómo la muerte del primogénito pasó por ese Egipto y toda la matanza que hubo ahí. Y aún así todavía su corazón estaba duro, pero más también el orgullo en él. Y lo siguió hasta donde, hasta el Mar Rojo, donde todos sus soldados, 600 soldados, murieron ahogados. Y no queremos también ser como el faraón. Pero aquí dice acerca del orgullo, pero dice aquí: la gracia no tratará conmigo en el fundamento de lo que hay en mí, bueno o malo, pero en el fundamento de lo que es Dios. Eso es lo hermoso de la gracia. Y aquí cuando dice: y da gracia a los humildes, no es como si tu humildad se ganara la gracia de Dios. La humildad apenas nos coloca en la posición para recibir el regalo que Él gratuitamente nos da. Es gratis. Versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Ahí está la clave. Nosotros debemos de ¿qué? No solamente de ser humildes, pero también de someternos a Dios. Ahora, someternos a Dios significa que el ponerte en el orden bajo Dios. Y eso es lo difícil. ¿No lo crees? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, tú le dices: Señor, sé gobernador de mi vida, pero esto yo me arreglo de esto. Oh, pero también esto, también yo me encargo de esto. De lo demás, gobierna, Señor. Pero solamente estas cositas yo me encargo, ¿verdad? Entonces no estamos siendo gobernados por Dios. No estamos poniéndonos bajo el orden de Dios, sino solamente lo que nos conviene. El rendirte a Él como el Rey conquistador y el empezar a recibir los beneficios de ¿qué? De su reinado. Lamentablemente, ¿saben lo que pasa? Nosotros no recibimos todas esas bendiciones. Y aún así, viendo el ejemplo de cómo el pueblo de Israel, ahora el enfoque de lo que es el libro de Éxodo que estamos viendo, cómo ellos cruzaron el Mar Rojo. Y ellos iban a donde, a la tierra prometida. Dios le había prometido a ellos desde mucho antes esa tierra tan hermosa, donde fluye leche y miel. Y el Señor, de la misma manera como nosotros como cristianos, Dios quiere darnos esa tierra prometida. Ahora tú me puedes preguntar: bueno, ¿cuál es la tierra prometida para mí como cristiano? Bueno, la tierra prometida son las ricas bendiciones espirituales que Dios tiene para ti. Dios te quiere bendecir a lo máximo. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Solamente damos una pequeña porción, pero no toda la tierra. Y debemos de nosotros tener cuidado en eso. Aquí cuando dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también ¿de qué? De resistir al diablo. No solamente ser parte de los humildes, no solamente es someternos, pero también, ¿saben qué? Debemos resistir al diablo. No debemos pelear, ¿verdad? Porque a veces lamentablemente ahí están los ministros peleando con el diablo y ¿qué onda, no? Están pensados esos guys, ¿no? Pero Dios no nos mandó a eso. Dios pelea por nosotros.
pero se nos promete que el diablo va a huir de vosotros. Eso es, y es cierto. Aquí cuando dice la palabra resistir, viene de dos palabras griegas que dice estar de pie y en contra. No dice de pelear, ¿verdad? Estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie en contra del maligno. Satanás puede huir por la resistencia del creyente de menor rango, el cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Así es que nosotros debemos resistir al enemigo, al diablo, estar de pie y en contra de todas esas cosas malignas. Más adelante en el versículo 8 dice, ahora, dice, acercaos a Dios y Él, ¿qué? Se acercará a vosotros. Es una invitación, pero también sabes que es una promesa. Si nosotros estamos lejos de Dios, ¿saben lo que pasa? No quiere decir que Él está lejos de nosotros. A veces nos sentimos así. ¿No te has dado cuenta? Tú sientes que Dios ya no te escucha en donde estás. Pero Él está tan cerca de ti. Nosotros mismos somos los que nos alejamos de Él. Pero Él siempre está ahí con nosotros. Que no se te olvide, cuando tú estés en ese tiempo difícil en tu vida, que tú dices, yo no soy digno de ser parte del reino de Dios. ¿Sabes qué? Eso es el diablo. El Señor está cerca de ti y Él está listo para ayudarte. Aquí en el versículo 8, en la segunda parte dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellas personas que están en un pie en el mundo y en un pie en las cosas de Dios. Dice, aquí Santiago está exhortando, pecadores, limpiad las manos. ¿Y cómo nosotros vamos a limpiar nuestras manos? A través de su palabra. La palabra es la que nos limpia. Y versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en ¿qué? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. Somos nosotros, viendo estos pasajes, obligados a buscar la limpieza en la cruz. Versículo 10 dice así, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mientras llegamos como pecadores ante el Dios Santo, no como un religioso, ¿verdad? Que tenemos nuestra Biblia así grandota, la más pesada de la iglesia. No. Pero realmente que nosotros nos humillemos apropiadamente ante Dios, ¿verdad? No podemos decir, oh, soy humilde, orgullosamente soy humilde, ¿verdad? Porque ahí se pierde la humildad, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado, que realmente nosotros tengamos ese corazón humilde y sincero. Y aquí observamos en este pasaje en el versículo 10, que dice que Él nos exaltará, debido a que Dios resiste a los soberbios, como lo leímos anteriormente, pero da gracia a los humildes. La gracia, ese favor inmerecido de Dios, siempre que nos exaltará. Versículo 11 dice así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, fíjate, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que jueces. Así es que tenemos que tener cuidado. Versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí nos da
cachetadones, ¿ah? Debemos de tener mucho cuidado, es lo que dice. El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponerse bien con los demás. Nosotros debemos de buscar siempre que la paz. Es bonito. Cuando quieren echarte pleito, ¿verdad? Y como que se calienta la sangre, como dicen por ahí. Y más cuando vas manejando, ¿no? Híjoles, qué tremendo. Y cuando estás esperando a un alto o cosas así, la persona de atrás se enoja, ¿no? Te tiendes a enojar también. Yo me enojo también, pero se dijo, Señor, no quiero verlo porque si no me voy a enojar más. Pero sí realmente sucede eso, ¿no? Pero debemos de tener cuidado, debemos nosotros siempre buscar la paz. Y ¿sabes qué? Todo va a surgir bien. Cuando nosotros buscamos la paz y la otra persona está enojada, hasta a veces como que su enojo se calma, ¿no? Ya, pues está bien, ¿no? Lo calmas con esa paz y no le echamos más leña. No sé si ustedes vieron un video acerca de un motociclista que se peleó con una persona que llevaba un carro y el motociclista le empezó a pegar en su carro, ¿no? Bien feo. Y el que tenía el carro que le avienta la moto así, ¡pum!, se fue a dar hasta la banqueta y se estrelló bien feo el de la moto porque lo sacó de la carretera, ¿no? Y qué feo, ¿no? Pobre motociclista. Bueno, pues también tenía la culpa él, ¿no? Pero ¿cómo es que llegó solamente esa contienda hasta ese extremo? Y él se dio la fuga y bueno, tuvo que vender su carro, pero lo agarraron últimamente y lo echaron, lo metieron a preso, ¿no? Y cómo es de que realmente se hubiera resuelto ese problema si el que manejaba el carro solamente no hubiera hecho nada y se hubiera ido, ¿no? Todo hubiera estado tranquilamente, pero bueno, así pasan las cosas. Pero versículo 13 al 16, ahora vamos a ver precauciones contra una actitud de independencia con Dios. Tenemos que tener cuidado en esto. Y dice así el versículo 13, y comienzo leyendo, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es, ¿qué? Mala. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Cuando tú le dices a una persona, ¿vas a ir a la iglesia? Te dice, bueno, si Dios quiere voy a estar. Bueno, si Dios quiere que vayas a la iglesia, ¿verdad? Y a veces te pregunto, ¿de veras? Dios no querrá que fueras a la iglesia. Y eso es erróneo, ¿no? Pero quizás a lo mejor si te preguntan, ¿vas a ir de vacaciones? Bueno, si Dios quiere, eso sí realmente es, si Dios quiere, ¿verdad? Y si Dios provee también. Eso debe de ser, porque aquí Santiago dice, hey, un momento. Versículo 14 dice, ¿cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Y está aquí dando un ejemplo que es como la neblina. No sabemos qué trae el mañana, pero aquí dice que es como la neblina. Que se aparece por un poco de tiempo y luego que se desvanece. Ustedes han estado en la neblina y más cuando vas manejando todo está oscuro, ¿no? La neblina te tapa, te obstruye la vista, pero de repente se va y eso sucede mucho en las mañanas. De la misma manera así es nuestra vida, pero nosotros debemos de tener una dependencia total de Dios.
¿Saben por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Y creo que es bueno que nosotros estemos siempre en las cosas de Dios, que realmente podamos poner a Dios en primer lugar y decir, mañana si el Señor me da vida otra vez, entonces voy a ir a trabajar, voy a hacer esto y lo pones en las manos de Dios, ¿verdad? Y si es domingo, Señor, mañana te levantas temprano, si Dios quiere, no le vas a estar preguntando, Dios, ¿quieres que vaya a la iglesia? Por favor, háblame. Tienes una hora para llamar, para hablar, ¿verdad? No, esa es la voluntad de Dios en tu vida. Ve a la iglesia. Y que nosotros podamos siempre estar en dependencia con Dios. Eso es sencillo. Versículo 17 por último. Y aquí es un reto para vivir de acuerdo a lo que conocemos del Señor. Y dice así, sencillo también, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Está interesante esto, ¿ah? O sea que entonces, si yo no oro, sabiendo que yo tengo que estar en constante oración, como dice en la palabra de Dios, orad sin cesar, entonces estoy pecando. Pues aquí dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sencillo, ¿no? Y aquí Santiago sabe que es mucho más fácil el pensar y hablar sobre humildad y dependencia de Dios que lo es el vivirla. Y si te das cuenta, Santiago en sus primeros capítulos, él dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente escuchar, oh sí, ok, qué bueno, ya estuve, ya escuché, y cuando salimos como que somos otra persona, ¿verdad? Sino que realmente nosotros podamos ser hombres hacedores de su palabra. Y eso es. Y creo que es bueno para nosotros y también es un reto para nosotros como cristianos el de poder venir a un lugar, a una iglesia donde tú te congregues y poder decir, Señor, ¿sabes qué? Al menos si es una palabra que yo pueda obtener de este lugar, que yo pueda ser bendecido, que yo pueda salir y hacer algo al respecto. Y yo te voy a decir esto, creo que es bueno que nosotros pongamos en acción lo que aprendemos. Porque entonces, si realmente no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No lo crees? Y creo que es bueno que nosotros podamos ser prácticos también como Santiago. Y decir, ¿sabes qué? Si realmente yo estoy aprendiendo acerca de las contiendas y pleitos y cómo resolverlos, entonces, cuando yo tenga un pleito o una contienda con alguien, ahora ya sé cómo maniobrar las cosas. Con la ayuda de Dios, ¿sí? Pero a través de su palabra, cuando nosotros aprendemos de la manera como nosotros debemos de hacerla, entonces somos sabios. Ya no somos inteligentes, ya estamos en sabiduría. Dios nos da la inteligencia para nosotros como humanos, pero la sabiduría es decir, y poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo.